Muy buenas tardes a todas y todos, ya estamos grabando, espero que estén muy bien, muchas gracias por conectarse, bienvenidas y bienvenidos, tenemos ya 56 participantes en esta sesión, hoy día jueves 28 de octubre de 2021, en esta sesión que hemos citado a todos los estudiantes de la Escuela de Administración y Economía de nuestra querida Universidad Católica Silva Enríquez. Les quiero dar un saludo a todos y todas, y qué bueno que se hayan conectado, espero que podamos entregarles información interesante, contenidos que les puedan ayudar en su formación profesional, en algunos que están comenzando la carrera, tenemos estudiantes desde primero hasta quinto año o un poquito después, tanto en las modalidades diurna como vespertina, y por supuesto que nosotros encantados de poder encontrarnos con ustedes, de tener la posibilidad de poder entregarles un buen material, buenos contenidos que les puedan ayudar justamente en su formación. Hoy día lo que nos cita, o sea, lo que nos convoca es una actividad sobre la ética. Vamos a hablar de tanto la ética profesional que tenemos que tener cada uno de nosotros, como también la ética en las organizaciones, la importancia de nosotros como profesionales también, y de cómo a través de nuestro trabajo en organizaciones, en empresas y en diferentes instancias, instituciones, podemos generar una cultura de responsabilidad social, una cultura de sostenibilidad, de hacer bien las cosas de forma ética, de forma positiva, para construir un mejor mundo desde también nuestra carrera, ¿ya? Tanto los que somos ingenieros comerciales como quienes estudian contabilidad, ingeniería en administración u otro tipo de carreras, ¿cierto? Todos tenemos mucho que aportar en este sentido, y esta es como una actividad que ha sido citada justamente desde la Escuela de Administración y Economía, y quiero darle la palabra a nuestro director, al director de la escuela, que es Cristian Gutiérrez, que nos va a dar unas palabritas. Hola, Cristian. Andrés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas que están aquí presentes en este evento que hemos organizado y que de alguna manera se enmarca en un plan de desarrollo, ¿no es cierto?, de la ética profesional en nuestra escuela, a propósito de muchas discusiones y muchas conversaciones que hemos tenido con estudiantes y con el equipo directivo de la escuela, en cuanto a la necesidad, ¿no es cierto?, de reflexionar en torno a lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros e ingenieras comerciales, en cuanto a nuestro desempeño y cómo la dimensión ética, ¿no es cierto?, es tan relevante en nuestro día a día. Siempre tenemos que lidiar, hay dilemas, hay conflictos, y de alguna manera también es importante abordarlos y tener también ciertos conocimientos y tener ciertos contextos que nos ayuden como profesionales a dar esas respuestas, siempre con el sello, obviamente, de nuestra universidad, el sello salesiano, ¿no es cierto?, con la impronta de nuestro cardenal, de alguna manera, ¿no es cierto?, va dirigiendo, ¿no es cierto?, nuestra formación que nosotros vamos entregando a ustedes y ustedes van recibiendo. Sin más, entonces vamos a dar por iniciada esta conversación. Me gustaría que hubiera mucho diálogo, el espacio que tenemos para poder intercambiar puntos de vista, opiniones, reflexiones, así que los animo, está el chat ahí para que puedan hacer sus consultas a los expositores. Y bueno, nada, ojalá que lo disfruten, y eso, lo estamos viendo también, ojalá presencialmente. Estén muy bien. Muchas gracias, Cristian. Ya estamos compartiendo aquí la pantalla. Bueno, este es el afiche de nuestra invitación, ¿cierto? Este webinar le hemos denominado Desarrollo de una cultura ética, su importancia para las personas y organizaciones. Esa es la temática que nos convoca, y este es el pequeño programa que tenemos, ¿cierto? Tenemos 3 ponentes. Vamos a comenzar presentando a Fernando, después a Aileen, y después yo continúo con la presentación. Entonces, en primer lugar, quiero presentarles a Fernando Vergara. Él es vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil de nuestra Universidad Católica Silva Enríquez. Él es licenciado en Filosofía y también doctorado en Filosofía, y nos va a dar esta presentación que le hemos denominado Ética Profesional, Formación Ética
en profesionales y su relación con el sello identitario de la Universidad Católica Silva Enríquez. Así que los dejo con Fernando. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y un saludo para ti, Fernando. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Cristian, por nuevamente la invitación a una actividad en torno al desarrollo de nuestros estudiantes de la escuela. Ailín, un saludo especial también. Bueno, agradezco a todos y a todas la invitación. Y la verdad que hoy día yo he preparado una pequeña presentación con respecto a tres partes, yo creo que fundamentales, que giran en torno a la cuestión con respecto a la ética y a las relaciones humanas. Por otra parte, cuáles son las tensiones que se pueden ir generando dentro en la relación entre ingeniería y ética. Y una tercera mención con respecto bueno, la relación entre ética profesional y nuestro sello, nuestro carisma, nuestra intención, nuestras convicciones, ¿verdad? Como Universidad Católica Silva Enrique. Entonces, me dijeron que tenía aproximadamente 15 a 20 minutos y espero responder adecuadamente a ese y si no, por supuesto, me cortan. Bueno, la verdad que gira en torno, ¿se puede pasar la primera lámina, por favor, André? Ahí sí, muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que efectivamente la vida humana es acción, efectivamente, ¿verdad? Pero la vida humana tiene una característica fundamental que se define a través de su proyecto. Es decir, nuestra vida humana está lanzada, está proyectada en el mundo como totalidad, ¿verdad? En nuestras relaciones humanas, y por lo tanto la ética resulta ser no solo una reflexión de las normas morales, sino que la ética yo creo que es una especie como de arte de las relaciones humanas. Es como nos enseña, ¿verdad?, a relacionarnos de alguna manera, bueno, no solo buena, sana, digna, sino que realmente humana. Por lo tanto, ¿por qué? Porque efectivamente todo proyecto, toda existencia persigue de alguna manera fines, que está siempre en algún tipo de futuro. Algunos posibles, otros no tanto, ¿verdad? Algunos futuros simbólicos, reales, lejanos, cercanos, ¿verdad? Etcétera. Y por lo tanto, toda acción propiamente humana está necesariamente intencionada inteligentemente. Y eso también es muy interesante establecer. Nuestra intencionalidad de la acción humana, ¿verdad? De nuestros actos, no obedece al azar, sino que obedece a una estructura de nuestro ser, el estar abierto al futuro, el estar inteligentemente abierto hacia el futuro. Por lo tanto, de alguna manera, eso exige una actividad, es una acción humana, y por lo tanto, la acción humana que se mueve dentro del mundo está expuesta a la evaluación ética y por lo tanto siempre es puro movimiento vital. Y por lo tanto es sacarnos de nuestra pasividad y nuestro estancamiento. Por lo tanto, si nuestra acción está impulsada al futuro, por otra parte, es un arte de las relaciones humanas. Estas relaciones tienen que necesariamente estar inteligentemente ordenadas, ¿verdad? Vinculadas. Yo hago un pequeño juego en la presentación en que nuestra definición humana es a través de una relacionalidad ética. Y pongo entre paréntesis el, para hacer un juego entre racionalidad ética y una relacionalidad. Es decir, dentro de nuestra relacionalidad, ¿verdad?, está incluida necesariamente un modo de racionalidad, ¿verdad?, para nuestras acciones. Es imposible pensarnos, concebirnos, entendernos, ¿verdad?, sin un modo de relacionarnos, pero que este modo de relacionarnos sea sin un componente de racionalidad propia. Y por lo tanto, a un juego, ¿verdad?, constante en la historia de la filosofía y en la historia de la ética, la relación entre, ¿verdad?, la razón y el sentir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estamos constantemente, ¿verdad?, eh, experimentando éticamente nuestras relaciones y pertenecemos a esa experiencia.
No podemos, ¿verdad?, entender nuestra actividad sin ese modo, ¿verdad? En ese sentido, la modernidad, nuestra época contemporánea, ¿verdad?, y nuestra racionalidad modélica imperante es una racionalidad que está orientada más a la producción y la disponibilidad de recursos. Es decir, la racionalidad moderna constantemente se piensa, ¿verdad?, a través de no solo la mejora, el progreso, la tecnología, la resolución de conflictos, etcétera, sino que está tensionada entre la producción de un sinnúmero de bienes, ¿verdad?, pero también hacer disponible el mundo para el hombre. Y esto es muy interesante, porque aquí se juega toda la producción, podríamos decir, humana, de hacer más cómodo, más vivible, más equitativo, ¿verdad?, a través de la producción de bienes de nuestro mundo, ¿verdad?, actual, pero sin embargo también esconde una contradicción de base. La contradicción de base es que el mundo, la racionalidad contemporánea, al poner en disponibilidad el mundo, también lo indispone. ¿Por qué? Porque no es para todos, ¿verdad? Y esa es la tensión constante que se genera dentro de la producción y la disponibilidad de recursos, que por una parte están ahí, pero no para todos, ¿verdad? Entonces, solo voy intencionando que en definitiva, para ir armando un poco la relación entre ética e ingeniería. Por lo tanto, en este sentido, somos constantemente, experimentamos constantemente una ética, ¿verdad?, en nuestras relaciones, y por lo tanto, toda nuestra acción es evaluada éticamente. Eso ya es por todo conocido, ¿verdad? Por lo tanto, tanto nuestras acciones personales, por lo tanto, y por supuesto, nuestras acciones laborales, ¿verdad? Y no son solo evaluadas eh, en el nivel de la competencia, en el nivel del desempeño, sino que dentro de nuestras labores también somos evaluados humana y éticamente, ¿verdad? Y por lo tanto estamos expuestos, ¿verdad?, que los espacios laborales están también expuestos a la evaluación, perdón, ética, ¿no? Y esto nos lleva a que en definitiva debemos formarnos, pero no solo eso, sino que la relación entre formación, autoformación, capacitación y competencias. ¿Qué quiere decir esto? En que, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales de la universidad no es solo una capacitación instrumental de la persona, sino que necesariamente tienen que haber elementos de formación, ¿verdad?, cultural, humanista, disciplinar, ¿verdad?, como todo, pero también tiene que haber algún componente de autoformación, de búsqueda incesante por el conocimiento y por ser mejor profesional, ¿verdad? Y aquí se juega también con la adquisición de capacitaciones, de herramientas técnicas, objetivas, ¿verdad?, en los cuales sería imposible no realizar nuestra labor. Y también competencias. Y aquí, ¿competencias para qué? Competencias para ser con otro. Competencias no solo humanas y laborales, sino que necesariamente nuestra labor profesional es imposible pensarlas eh, autónomamente, independientemente, ¿verdad? Sino que nuestras competencias son para no solo compartirlas, ¿verdad?, sino que justamente para poder hacer mejor nuestra labor. Andrés, puedes pasar la próxima. Y creo que voy bien de tiempo. En este sentido, obviamente la complejidad del mundo contemporáneo nos está llamando a aquello, ¿verdad? Justamente una de las quejas, ¿verdad?, de nuestro mundo contemporáneo es que el sentido de nuestro mundo contemporáneo se está expresando en su contradicción. Es decir, el horizonte de sentido de nuestro mundo es la paradoja, es la contradicción. Y por lo tanto, aparece, ¿verdad?, que esa complejidad no solo está en la comprensión, sino que obviamente está en las dimensiones de las relaciones humanas, ¿verdad?, con respecto a nuestro mundo. Entonces, este mundo dispuesto para el ser humano resulta estar traspasado por una red de contradicciones que no adquieren un sentido armónico para asimilarlo, para comprenderlo. El mundo, de alguna manera,
el mundo con el resto de los seres humanos, ¿verdad? Con todo, resulta ser un destino que tiene que necesariamente ser de acomodamiento relacional. ¿Por qué lo digo acomodamiento relacional? Porque estamos proyectados, cada uno tiene su proyecto, no necesariamente esos proyectos son convergentes, ¿verdad? Y por lo tanto, necesariamente tenemos que experimentar nuestra situación en el mundo expuestos, ¿verdad?, a decisiones externas y no siempre como fruto de nuestras relaciones libres y voluntarias. Por lo tanto, aparece de alguna manera Un copete por mayor no temor, puede. ¿verdad? De alguna manera con respecto a la complejidad del mundo contemporáneo. Expresamente, y la diferencia que me gustaría insistir, es el quiebre entre expectativa y experiencia. Es decir, nuestra formación humana, nuestra formación universitaria, nuestro desempeño laboral, etcétera, ¿verdad?, tiene que ver con una serie de expectativas que nosotros tenemos con nuestra vida, ¿verdad?, con nuestro futuro. Pero también choca con la experiencia que vamos pasando, vamos experimentando, ¿verdad?, cotidianamente. Y en ese sentido, nuestra formación universitaria, nuestras relaciones dentro de la universidad, pero también, por ejemplo, las prácticas y en el futuro laboral, necesariamente tiene que ir conciliando, ¿verdad?, entre la expectativa que uno tiene con respecto a la adquisición de los conocimientos y por lo tanto la experiencia que va pasando. Y esto obviamente tensiona a la exigencia por el desempeño y el sentido de nuestra labor. Necesariamente nosotros tenemos que ser no solo críticos, ¿verdad?, no solo expectantes de nuestra formación, sino que de alguna manera constantemente vamos a estar exigidos, ¿verdad?, por la relación entre desempeño y el sentido por este desempeño. Andrés, por favor, pasa a la próxima lámina. Y en este sentido, ¿verdad?, toda actividad, ¿verdad?, profesional, aquí vamos entrando un poco hacia el sentido de la invitación que me hicieron, tiene que ver con, todos lo sabemos, nuestra actividad profesional, ¿verdad?, es un tipo particular de acción humana. Eh, que, ¿cuál es la diferencia? Es que es una acción humana pública, que se desarrolla en el ámbito público. Y por lo tanto, acá no estamos hablando de las dimensiones éticas personales, privadas, ¿verdad?, sino que la relación primera que surge entre ética y profesión, ¿verdad?, y la tensión más propia que surge entre ética profesional, al interior de la ética profesional, perdón, gira en torno, ¿verdad?, a que son acciones públicas, ¿verdad? Por lo tanto, aparece, ¿verdad?, relevante establecer y tener atención con respecto a las consecuencias, ¿verdad?, que puede surgir de nuestro desempeño profesional expuestos éticamente. ¿Por qué? Porque en la modernidad, en nuestra actualidad, toda la vida moderna, los espacios productivos, ¿verdad?, y reproductivos de la cultura, el arte, el ocio, el trabajo, la formación, las comunicaciones, etcétera, todo está atravesado hoy en día por, ¿verdad?, la actividad profesional. ¿Qué significa en este sentido tiene que ver con alguna ética profesional al interior de la relación que se puede establecer con la ingeniería, en el sentido de la relación entre ética, el valor, la profesión y algunos tintes, ¿verdad?, con respecto a la identidad que nosotros tratamos de presentar e invitar al interior de la universidad y que tiene ciertas, no solo tensiones, sino que tiene pretensiones, ¿verdad? Eh, Todos sabemos, ¿verdad?, que en el ámbito de la ingeniería, ¿verdad?, a grandes rasgos, ¿verdad?, está presente prácticamente en la totalidad de la vida humana y de la vida moderna, ¿verdad? Eh, sin exagerar, ¿verdad? El pensamiento ingenieril y la actividad ingenieril es una actividad transformadora que se viene desarrollando específicamente de la modernidad con una contundencia mucho más transformadora, ¿verdad? Pero sin embargo, todos sabemos, ¿verdad? Y esto es una definición del ingeniero peruano Héctor Gallegos, que define la ingeniería como la técnica social por excelencia. Y por lo tanto, de alguna manera, aparece, ¿verdad?, que nuestra sociedad exige la labor profesional
pero sin embargo una labor profesional no solo de calidad, sino que tenga criterios humanos y profesionales competentes para no solo dominar una técnica, ¿verdad? Sino que, de alguna manera, liderar honesta y responsablemente la transformación de la actividad ingenieril. Por lo tanto, de alguna manera se les demanda a los profesionales un algo más. Y ese algo más, ¿verdad? Tiene que ver un algo más allá de la pura técnica, de la acción técnica, perdón, sino que más allá en las acciones humanas, que persiguen fines y ocurren justamente en espacios relacionales. Por ello, la labor técnica desarrollada con calidad al interior de las acciones humanas persiguen ciertos fines, y cuando ocurre esto, ocurre, ¿verdad?, eminentemente la ética. Por lo tanto, en este sentido, la ética permea y atraviesa toda actividad profesional. Constituye, ¿verdad?, y necesariamente debe constituir el primer paso en la formación de la ética profesional. En este sentido, y acá voy terminando, nuestro sello, ¿verdad?, tiene que ver con que se fundan ciertas convicciones que ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Ustedes los reconocen, los ven, y nuestra pretensión, ¿verdad? Y nuestro objetivo es que ustedes lo respiren, ¿verdad? Ojalá cotidianamente dentro de sus salas, en las relaciones con sus compañeros, compañeras, ¿verdad? Y académicos. Pero nuestro sello identitario se funda en una serie de convicciones, pero específicamente tiene un núcleo, que es la promoción de toda persona a través de la educación o formación de calidad, que potencie el talento de cada persona en los estudios, en el trabajo, pero también en el servicio. Para esto, necesariamente necesitamos el compromiso, pero es un compromiso, pues el sello no es una suerte de impresión uniforme que se tatúa, que se imprime, sino que es un compromiso que se sella con nuestras actitudes, acciones, convicciones que animan nuestro quehacer. Necesariamente compartimos un mismo horizonte de sentido que nos hace cómplices en la realización de nuestros proyectos individuales, comunes y colectivos. Por lo tanto, nuestra relación, que es una relación ética, ¿verdad?, es una relación que también se funda pensando en nuestros futuros destinatarios según sea nuestro ejercicio de la profesión. Es determinante este elemento, porque lo van a ver mejor que yo con Ailín, es una ética del cuidado, pero no solo una ética del cuidado, sino que es del co-cuidado. Es decir, somos co-responsables en el cuidado, ¿verdad?, de las relaciones humanas, y que nuestra labor profesional sea lo mejor posible, no solo en técnica, no solo en conocimientos, sino que en humanidad. Entonces, de alguna manera, nuestro sello, nuestra labor, ¿verdad?, gira en torno a que construir, ¿verdad?, una universidad donde al interior de la universidad se establezcan relaciones éticas. ¿Por qué? Porque en la finalidad de la misión de la universidad, la finalidad en la cual se expresa ese sello, ¿verdad?, identitario, ese compromiso misional que nosotros tenemos, es relevar el protagonismo de los jóvenes en la construcción, y de la juventud en la construcción de nuestra universidad. Para nosotros la juventud son los destinatarios predilectos de nuestro trabajo. Son justamente los arquitectos del futuro de nuestro país, servidores solidarios, pero no para cualquier cosa, sino que para una humanización e dignificación de nuestra sociedad. Por lo tanto, se les pide un compromiso mayor dentro de la comunidad universitaria, porque hay que ser responsable en su rol. Es decir, si cada uno de los miembros de la comunidad universitaria somos responsables en nuestra labor, somos corresponsables también en la misión de la universidad. Y por lo tanto, aparece, ¿verdad?, el desarrollo de la vida estudiantil, entendía, ¿verdad?, en la académica, ¿verdad?, y también fuera de los ámbitos académicos, es un despliegue en el cual se despliega el proyecto formativo de carácter identitario, fundado, ¿verdad?, en la animación
del cardenal Silva Enríquez, animado por la lucha por la justicia social y la dignificación de la persona humana y del país. Por lo tanto, aparece, ¿verdad?, aquí la necesidad de no solo de estudiantes o académicos, sino que lo interesante y lo importante acá es establecer relaciones, ¿verdad?, que hablen de una preocupación colectiva, corresponsable, ¿verdad?, de no solo preocupados de la individualidad, del éxito individual, tanto del académico como del estudiante, sino que también inquietos, críticos, sí, pero también muy generosos, ¿verdad?, para poder establecer una mejor formación y también un mejor servicio a nuestro país. Entonces, en este sentido, termino, ¿verdad?, estableciendo la relación interesante, ¿verdad?, que se desarrolla al interior de la universidad, no solo como agentes, ¿verdad?, receptores de una formación, sino que protagonistas, ¿verdad?, de un compromiso relacional y ético por el desarrollo del país. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Excelentes palabras. Queda abierta la posibilidad en el chat de hacerle preguntas a nuestro vicerrector. Fernando, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Estamos casi llegando a los 100, tenemos 98 participantes, una muy buena acogida. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando. Solamente nos faltan 2 para llegar a la meta de 100. No, pero súper bien, excelente, Fernando, nuestro vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil de la universidad. ¿O alguien quiere levantar la manito, hacer alguna consulta también por el audio? Aquí, bueno, nos está haciendo una pregunta Priscila. Priscila, Dice, sí. no me queda muy clara la relación del cardenal con el sello de identidad. Si nos puedes explicar brevemente, por favor. Mira, yo bueno, al final quizás me apuré innecesariamente, tensionado por el tiempo. A ver, nosotros no concebimos, ¿verdad?, al interior de la universidad, establecer un sello dentro de nuestra formación, un sello, un carisma, ¿verdad?, al interior de nuestra formación, sin los componentes propios de ser una universidad y por lo tanto establecer una formación de calidad. De alguna manera aparece que nosotros somos una universidad católica, por lo tanto tenemos una exigencia, pero nosotros tenemos dos bajadas más que son más exigentes para otras universidades. Somos una universidad católica, pero también somos una universidad católica salesiana, y salesiana por el legado del cardenal Silva Enríquez. ¿Qué significa eso? Que en definitiva nosotros hace muchos años, nosotros establecemos, igual que el cardenal, que no podíamos realizar ningún proyecto si no tuviesen 3 componentes esenciales: calidad, identidad y sustentabilidad. El cardenal de la época hablaba de responsabilidad. Y era responsabilidad con respecto al país. ¿Por qué es muy interesante para nosotros? Porque nosotros estamos exigidos en que esos 3 componentes deben estar a la vez. No pueden estar separados y no pueden haber duplas, sino que estos 3 componentes tienen que estar participando de los proyectos universitarios a la vez. ¿Por qué? Tú estableces un proyecto de calidad con identidad, pero sin sustentabilidad eres irresponsable con los destinatarios. Si tú elaboras un proyecto de calidad y sustentable, pero ajeno a la identidad, traicionas tus principios. Y si tú elaboras un proyecto muy identitario, muy responsable, pero de baja calidad, traicionas, ¿verdad?, el ser universidad. Entonces, en definitiva, nosotros hemos ido internalizando, ¿verdad?, al interior de nuestra formación, con cursos de formación general, con los perfiles de egreso, ¿verdad?, sin descuidar una vinculación con el medio comprometida por la promoción de los derechos humanos, por la justicia social,
por el desarrollo territorial. Por lo tanto, vamos viendo que quizás a veces imperceptiblemente se va trabajando esas convicciones que las tuvo el cardenal con nuestros proyectos, ¿verdad? Al interior de la universidad. Nuestras mismas declaraciones, ser reconocidos en el desarrollo investigativo, por ejemplo, en juventud, educación y desarrollo humano, es profundamente, hace profundamente guiño y seña, ¿verdad?, de los objetivos del cardenal. Entonces, por lo tanto, ahí aparece, ¿verdad?, que hemos ido manteniendo y actualizando al interior de las exigencias del medio universitario contemporáneo, ¿verdad?, de las exigencias con respecto a los procesos de acreditación y de certificación, etcétera, mantener vivo, independientemente de esos procesos, mantener vivo al cardenal en estas profundas convicciones de una formación teniendo como protagonista y centro a la juventud, ¿verdad?, para el desarrollo del país. No sé si Priscila respondí la pregunta y espero que sí. Muchas gracias. Oh, súper potente ahí la respuesta. Muchas gracias, Fernando. Walter Concha, hola. Walter, tenemos un alumno con la mano levantada. Hola. Hola, profesor, no sé si me escucha bien. Sí, ideal, si puedes prender tu cámara para hacer tu pregunta, por favor. Ya, mira, no tengo problema un poco con la cámara, no la puedo prender, pero quería más o menos dar un contexto de la temática que está hablando el profesor y habla un poco de la sostenibilidad. Yo soy alumno de Ingeniería Comercial de quinto año y de hecho estoy realizando mi práctica en una empresa dedicada a la tecnología y nuestro rubro le vende tecnología a la industria minera, que ciertamente de repente dice que pasa el tema ético porque solamente es una industria extractivista y que no tiene sostenibilidad durante el tiempo. Durante este periodo estuve analizando algunos proyectos y tuve como ese problema ético. Como que me sentí un poco como que dije, chuta, ¿qué le estamos haciendo al planeta? O sea, por los proyectos que están pasando en el norte. Y me lo cuestioné. Claramente, igual me ayudaron algunos ramos que tuve durante mi formación académica a resolver ese dilema como personal. Pero yo le invito a los compañeros de primer año que no dejen esos ramos de lado, que igual son importantes para crecer profesionalmente y sobre todo para tomar decisiones después. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Walter. Bueno, de alguna forma lo que tú acabas de mencionar es parte de lo que vamos a hablar en un ratito más, de lo que yo les voy a presentar, que tiene que ver con la ética en las organizaciones y de cómo nosotros como profesionales estamos invitados a, de alguna forma, sumarnos a la sustentabilidad, a la responsabilidad social y conceptos que vamos a ir viendo. Bueno, con eso nos despedimos de Fernando. Te agradecemos nuevamente mucho aquí a nuestro vicerrector. Por sus palabras, por su presentación, por sus conceptos. Así que eso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestra próxima presentadora, nuestra próxima ponente, que es Ailín Bravo. Ella es académica de la Escuela de Pedagogía en Filosofía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Ella también tiene una licenciatura en Humanidades y ha hecho ahí diplomados en diferentes temáticas, y ella nos va a hablar de la ética del cuidado, un comportamiento para la vida. Así que desde ahora le paso la palabra a Ailín. Muchas gracias por sumarte a nuestra actividad y ahora vamos a compartir la pantalla con tu presentación. Hola, Ailín. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Me saqué los audífonos un ratito porque estoy sin mi hijo, entonces ahora puedo. Bueno, primero decir que agradezco mucho la invitación que me hace Andrés hace un par de semanas. Me invitó a hablar particularmente de ética del cuidado. Yo soy profesora de la universidad desde el 2009 más o menos, y precisamente me especialicé en el tema de la ética, y me llamó mucho la atención que este fuera un tema que surja como necesidad, ¿cierto?, al interior de ingeniería comercial. Me ha tocado la suerte también de hacer clases ahora en formación general a estudiantes de ingeniería,
y el debate, el diálogo, las complejidades se arman un poco en torno a lo que Walter preguntó. Tiene que ver con esto de complejizar los escenarios profesionales, eso de qué pasa cuando se me acaba un poco aquello que he aprendido en la universidad y me veo complicado, no solo en sus áreas, sino que en todas las dimensiones profesionales y también cotidianas y prácticas de la vida. Entonces, un poco partir diciendo, tomando la pregunta que hace Walter, que la ética se juega en el espacio del conflicto. La ética se juega en el espacio donde no sabemos qué hacer, donde tenemos como en el Mago de Oz un camino amarillo, pero también hay múltiples otros caminos, y precisamente de alguna forma hay que ir ajustando, educando el carácter, la sensibilidad para lograr discernir o deliberar, ¿cierto? Como decían los griegos. Ahora, la pregunta es decidir qué cosa. Y eso tiene que ver con nuestras concepciones de lo que entendemos por lo que está bien o lo que está mal, ¿cierto? También es importante ir desmitificando un poco. Yo lo puse en la primera PPT. Andrés, si pudieses avanzar a la primera, ahí. ¿Cómo están? Puse algunas ideas introductorias. Hay un micrófono abierto. Voy a tomar... ¿Cómo? Okay, vamos silenciando a algunos que van entrando, así estamos atentos ahí con Patricio. Ya adelante nomás, problemas técnicos, chicos. Ya, no, está todo bien. No voy a tomar todas las ideas introductorias porque algunas sí las tomó Fernando en su presentación, pero yo creo que es bueno también ir desmitificando. Hoy día se habla de ética de una manera bien polémica, porque a veces vemos, ¿cierto?, en las noticias que se les castiga a algunos con clases de ética, pareciera la ética ser el salvavidas frente a todos estos males que están como develándose en nuestra sociedad actual, como que si nunca hubieran pasado antes. Quizás ahora, quizás con los medios de comunicación hay más vigilancia, pero son cosas que han pasado yo creo que siempre. Pero parece ser que la ética o se transforma en un salvavidas muy extraño, o se transforma en un producto de marketing, donde muchas empresas, ¿cierto?, empiezan a vender algunas ideas éticas para adherir clientes, ¿ya? Y eso es una realidad que tampoco podemos desconocer. Muchas empresas lo han hecho, empresas internacionales, incluso lo han hecho después de generar problemas de vida o muerte. Me acuerdo cuando le pasó a la empresa Nestlé, habían productos que lamentablemente fallecieron algunas personas. Entonces, algunas retoman esta limpieza de imagen a través de la ética y otras simplemente desconocen cuáles han sido los efectos funestos. Me voy a poner audífonos, que llegó mi hijo. Ah, ya. Perdón. Ya, un abrazo. Ya, mi amor. Chao. Perdón. Entonces, algunas ideas que sí es importante ir introduciendo antes de hablar de la ética del cuidado, ¿cierto? Que es lo que se me encomendó hacer. Primero decir que hablar de la ética no es hablar de un decálogo, de un código, no es hablar de, como aquí está el manual, como un libraco gigante, de qué es lo que tengo que hacer para ser bueno, qué es lo que tengo que evitar, ¿cierto?, para no ser malo. Eso es una caricatura que hay que ir abandonando. La ética precisamente es la posibilidad de pensarnos, de reflexionar sobre el modo en el que yo habito el mundo. Es parar un poco y complejizar los escenarios cotidianos y profesionales, tal como le ocurre a Walter cuando dice, bueno, ¿y qué hago aquí yo trabajando en una minera, haciéndole daño al planeta? Eso fue lo que dijo, ¿cierto? La ética siempre va a ser una reflexión sobre la práctica de nuestras vidas. Se trata también de un espacio donde podemos siempre ir revisando nuestros modos, nuestras perspectivas, nuestros principios, y eso va forjando esta disposición humana que es el carácter.
Y en ese sentido, muchas veces nosotros escuchamos en el lenguaje coloquial hablar de que tenemos ciertos valores o ciertos principios. Ojalá que esos valores y esos principios no sean eternos, sino que se vayan movilizando de acuerdo a los contextos, y eso no es malo, ¿ya? Uno cree habitualmente que eso es malo, pero voy a citar una anécdota de Humberto Maturana, por ejemplo. Para él, uno de los derechos humanos era cambiar de opinión. Y eso te lo da un poco la flexibilidad de saber leer contextos. Esto no quiere decir que uno sea acomodaticio a lo que le conviene, no estoy diciendo eso, sino que muchas veces los principios, los valores tienen que ser movilizados, debatidos, dialogados, comprendidos, puestos entre paréntesis, ¿cierto? Y volver a llenarlos de contenido para que nos hagan sentido. Por lo tanto, la ética no es tener un parámetro predefinido, sino que es pensar la vida, y cuando uno piensa la vida se le desmorona el edificio una y otra vez. No es que yo por pensar tenga la garantía de que voy a ser siempre bueno, que voy a lograr ese proyecto de vida del que nos hablaba Fernando, con éxito. Eso a veces pasa y a veces no pasa, y cuando no pasa está todo bien. De hecho, cuando no pasa, nos convertimos en más sujetos éticos. Estamos pisando el terreno de la conflictividad, estamos con los pies metidos en el barro, ¿cierto? Y no sabemos qué hacer. Ahí aparece la ética. Por lo tanto, solo decir que es una disposición a la vida, al modo en que nos construimos una y otra vez, nos construimos, y tomando algunas palabras de la filosofía más contemporánea o postmoderna, también nos deconstruimos y nos vamos desmoronando, porque a veces es necesario. Andrés, ¿podrías avanzar un poquito? Para introducir un poco esto de la ética del cuidado, que quise vincular dos conceptos que son conceptos griegos, que uno es el ethos y otro es el pathos. Ethos viene de la raíz, ¿cierto?, griega de qué es lo que implica la ética, que es el modo de habitar el mundo, pero el ethos también es una fuerte responsabilidad sobre cómo yo me hago responsable del mundo en el que habito. El mundo en el que yo habito no me viene predeterminado, sino que yo lo voy construyendo a medida en que voy existiendo, me voy moviendo. Voy terminando quinto año de ingeniería comercial y me enfrento, ¿cierto?, a vivir ciertas problemáticas que nunca pensé que me iban a pasar, ¿cierto? Uno a veces tiene como un plan armado y se le desarma un poco. Ese ethos que yo voy construyendo también se va conjugando con el pathos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el pathos? El pathos es el modo de sentir, el modo de sentirse, esa disposición, ¿cierto?, para verse afectado por lo que me ocurre. Cuando me duele la guata porque me doy cuenta que algo no está funcionando. Cuando me complejizo éticamente, cuando digo, chuta, parece que esto huele mal, algo huele mal. Y esa sensibilidad, de alguna forma, no viene predeterminada en el ADN, sino que eso se educa. Por eso es tan importante cómo se va formando también a los profesionales en el perfil de egreso, y cómo uno va dándose cuenta que en el riesgo de equivocarse también se va aprendiendo. No puedo sacar esto, no veo mi PPT. ¿Qué hago? Voy a achicar. Ahí sí. Es que me veo. No, ¿puedes ir atrás? Ahí. Ahora sí. Es que voy a correr la. Ahí sí. Ya. Entonces, esta apertura de la ética con el ethos yo se las planteo para ir abriendo el tema de las emociones, que es muy importante para hablar de la ética del cuidado. Contemporáneamente siempre se relaciona la ética con la racionalidad. Eso es consecuencia de una tradición histórica occidental, ¿cierto?, donde desde Aristóteles en adelante se cree y se dice que la función específica del hombre, Aristóteles dice hombre, perdón, dice hombre, lo dice ser humano, la función específica del hombre es el uso de la razón, ¿ya? Y hoy día sabemos que para hablar de ética, obviamente se tiene que hablar de un sujeto integral, donde no somos solo razón, también somos inconscientes, somos irracionalidad y somos emoción. Ahora sí, Andrés, si pudieses avanzar. Ya.
otra vez. Ahí sí. En esta ética contemporánea hay una fuerte crítica a todas las visiones universalistas que pretenden dar como una receta o una fórmula general, universal, de qué es el deber. Entonces, no es mi intención hacer clases de historia de la ética, ¿cierto? Pero desde Aristóteles, desde la teleología, desde la deontología kantiana, siempre hay como un deber único que nunca calza con lo que yo soy. Eso va creando muchas frustraciones. Entonces, la ética contemporánea de alguna forma se ha transformado en una fuerte crítica a las teorías universalistas, a pesar de que existen los derechos humanos, que son universales. Ahí hay un debate ético muy interesante. Pero lo que se intenta hacer es poner en tensión el universalismo con el contextualismo. Es verdad que existen fundamentos que pueden direccionar la acción, pero también existen contextos que hay que saber leer. Y en esos contextos que hay que saber leer, yo les quiero hablar brevemente, que es como la segunda parte de lo que quiero decir, de Carol Gilligan. ¿Quién es Carol Gilligan? Ahora sí puedes avanzar un poquito, Andrés. Es un poco la precursora de esta corriente contemporánea que se llama ética del cuidado, que se ha utilizado en distintas disciplinas. Se ha utilizado en educación, se ha utilizado mucho en las ciencias dedicadas a las áreas de salud, ¿cierto? Sobre todo al área de enfermería, pero me parece súper interesante que los estudiantes de ingeniería sepan desde dónde nace un poco esta propuesta de Carol Gilligan. Ella es psicóloga de formación. Ella en los 90 escribe un texto que se llama Voces Diferentes. Ella fue discípula de Kohlberg. ¿Quién es Kohlberg? Para quien no lo haya escuchado nunca, ¿cierto? Es un teórico, psicólogo, es hombre, norteamericano, blanco, no sé si se van dando cuenta de algunas cosas, que propone que existen estadios del desarrollo moral. Entonces, en las etapas de los niños infantes va a haber en ciertas etapas un desarrollo abstracto del pensamiento, uno más concreto, y se va a ir avanzando. ¿Qué pasa? Con los estudios de Kohlberg se estudia solo niños, solo varones. Y además cuando él habla, Kohlberg, de los desarrollos de la moralidad y habla de las mujeres, dice que las mujeres tienen un desarrollo inferior del ámbito moral porque precisamente las mujeres estaban destinadas a los cuidados de lo doméstico en el mundo privado. Por lo tanto, a Carol Gilligan, que era su estudiante, ¿cierto? Era su discípula, se da cuenta que primero no la convencía esto, no voy a decir que la violentaba, pero por lo menos ahí sí. Sí, ahí, bueno, un error, dale, perdón. Sí, yo no fui. ¿Qué le pasaba a Carol Gilligan? Ella quería proponer una investigación, se propone hacerlo, investiga casos de niñas que de alguna forma iban evidenciando no un desarrollo moral, porque ella no va a abogar porque existe una teoría del desarrollo moral, eso está un poco superado como paradigma hoy día, pero sí se atreve a decir lo siguiente. El cuidado del otro en la medida de las vinculaciones humanas, en las relaciones de este mundo que es el domus, el domicilio, lo que ocurre quizás al interior de cada casa, no necesariamente en la casa física, sino que en nuestros afectos más íntimos se da una lógica de relación. Y esa lógica de relación, por la historia, y como se ha dado de alguna forma, el sistema patriarcal ha quedado reducido a este mundo privado de las mujeres. Carol Gilligan no pretende ser feminista, lo que ella pretende hacer es decir, existen ciertas habilidades sociales que no son exclusivas por el género a la mujer. Ella no es biologicista, no pretende mostrar una teoría que dice que somos distintos los hombres y las mujeres, sino que dice que hay ciertos quehaceres que han estado relegados al mundo de lo privado y ella quiere que de alguna forma estos quehaceres salgan a la esfera o a la dimensión pública
para convertirse no en habilidades femeninas, sino que en habilidades humanas para poder democratizarlas. ¿Qué es lo que hace finalmente? Ella pone en el escenario que cuando se habla de ética universal y no se acoge los contextos, es importante preguntarnos si existen grupos minoritarios que viven la experiencia del ethos o de la ética de manera diferenciada o marginal. Por ejemplo, los migrantes, los enfermos, los niños, las mujeres, todas las orientaciones sexuales que se han convertido en minoría también. Todos los grupos vulnerados que tienen una voz muy silenciada, ¿viven de la misma manera la ética? ¿Son considerados ciudadanos? ¿Son sujetos de derechos en igual medida que una persona que tiene un statu quo más o menos asumido, ¿cierto? Y ella se da cuenta que lo que hay que hacer es levantar una reflexión teórica en torno a cómo es muy importante preguntarnos qué es lo que ocurre en el ethos cuando uno deja de cuidarse a sí mismo o cuando uno deja de cuidar a un otro. Ahora, llevando esto al ámbito de la empresa, las relaciones humanas en la empresa obviamente que requieren lógicas que podrían llevarse, ¿cierto?, al ámbito del cuidado, pero tiene que ver con cómo yo me predispongo a escuchar, cómo yo me predispongo a dialogar, cómo yo me predispongo a incluir, ¿cierto? Y para ir cerrando un poco, si pudieses avanzar, ¿tengo una más o no? Parece que sí. Cómo yo me predispongo a precisamente a complicarme, porque la ética es eso, es una complicación cotidiana. La ética del cuidado nos va a guiar para actuar, ¿cierto?, con el cuidado del mundo, y recalca el precio que supone la falta de cuidado, que es precisamente lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? No prestar atención, no escuchar, estar ausente, no responder con integridad. Y lo que yo propongo de alguna forma es que finalmente esta predisposición del cuidado se debe educar. No es de perogrullo, no es evidente que todos tengamos esas habilidades, pero si no las tengo, puedo aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ailín, por tu presentación, súper interesante, muy potente ahí lo que nos plantea esta autora. ¿Tienen alguna pregunta, amigas y amigos, los que están conectados, compañeras, compañeros, sobre lo que nos ha presentado Ailín? ¿Alguien quiere levantar la manito? Profesor. O preguntar a través del chat. Ya saben que tienen la posibilidad de ir escribiendo durante las presentaciones también, no necesariamente hacia el final. Profesor, soy Walter. Me gustaría preguntarle a la profesora... Walter, perdón, ¿quién está hablando? Es que se escucha súper despacito. Hola. No se escucha, Walter. Walter, ¿ahora se escucha bien? Dale, sí, habla un poquito más fuerte, por favor. ¿Ahora sí? Bien, ahí perfecto. Ya, me gustaría preguntarle a la profe cómo se conjugan los diferentes tipos de ética que existen, ya sea moral, normativo, o de la felicidad, o esta ética de ponerse en el lugar del otro cuando uno es profesional. Y yo sé que no hay una herramienta para poder escoger una ética, sino que depende de la situación, del momento, pero me gustaría que me explicara un poquito cómo conjugo esto como profesionalmente. Dale, estás en silencio, Ailín, por favor. Ahí sí puedes desactivar. Ya, escucho bien bajito la pregunta de Walter, pero de lo que entiendo es cómo se conjugan los distintos tipos de éticas. Existen muchas teorías éticas, desde los griegos, desde la historia occidental, es que nos planteamos desde la historia occidental, porque en Oriente también pasan cosas muy distintas a las que ocurren en Occidente, pero también hay toda una línea en Oriente con respecto a qué debo hacer, que es la pregunta kantiana rectora, ¿qué debo hacer? Esas son teorías éticas, son reflexiones filosóficas.
Ahora, ninguna de ellas son instrumentos, no son objetos, no son herramientas, no son cosas. No es como un libro que yo diga, chuta, ahora estoy complicado por A, y yo tomo un libro y digo, acá está la respuesta, acá está la receta, ¿qué debo hacer? ¿Qué remedio debo tomar si el enfermo tiene estos síntomas? La ética no funciona así porque la dimensión ética no es un hacia afuera. Yo soy en mi dimensión existencial, soy una disposición ética. Ahora, ¿de a dónde me puedo agarrar para tomar ciertas decisiones, para poder deliberar en el espacio profesional, por ejemplo? Eso tiene que ver con, primero, una toma de decisiones personales. Tú puedes tener el qué. ¿Qué es lo que implica ser un buen ingeniero comercial? Lo tienen todas las carreras. Todas las carreras tienen esto que se llama ética profesional. Hay un código de ética que manejan los psicólogos. Está el manual para... los educadores también tienen, ¿cierto? Todas las profesiones tienen como una especie de decálogo, pero finalmente, cuando uno entra en el ámbito complejo de entrar en el espacio profesional, mi humilde opinión, Walter, es que ese qué lo podéis tener súper claro, uno se puede aprender de memoria, probablemente, cuáles podrían ser los pasos a seguir. El problema es el cómo lo vas a desarrollar. Y en ese cómo, lo que tú vas a estar haciendo precisamente es forjar el carácter ético al que todos estamos llamados como un desafío personal y social y público. Porque lo que ocurre en el mundo profesional no es individual, no te afecta solo a ti, los afecta a todos. Por eso lo que te pasa a ti también tiene una consecuencia política, porque nos conformamos todos en una comunidad. Entonces lo que tú vayas a decidir para mí siempre va a ser un enorme problema, porque yo me dedico a eso, yo me dedico a la filosofía. Yo no me atrevo a decir que hay una respuesta, porque la ética, insisto, como partir respondiéndote, no es una herramienta, no es un martillo, no es una llave, sino que el objetivo de la ética es problematizar al ser humano, para que el ser humano se pregunte, ¿qué debo hacer? ¿Qué estoy haciendo? Si es que traté de entender un poco lo que Walter me preguntó. Tú corrígeme, quizás me fui para otro lado. Sí, profe, más o menos quedé con la respuesta. Muchas gracias por su respuesta. Ya, pues súper. Gracias ahí por la interacción. Bueno, Ailín, nuevamente te agradezco que hayas podido participar de nuestra sesión de hoy. Aquí nos ha entregado una visión súper interesante desde la filosofía para nosotros que somos un poquito más cuadrados, ¿cierto? De alguna forma, o tenemos una estructura, digamos, de ingenieros comerciales. A veces la idea es también... Hay una manito arriba, Andrés. Sí, perfecto. Verónica Gallego, ¿cierto? Cierto. Sí, hola. Sí. Hola. Hola. Es que me quedó rondando la pregunta de Walter, ¿ya? Muy buen alumno, Walter. Muy curioso y muy inquieto intelectualmente. Yo quería referirme a uno de los últimos conceptos que Ailín puso en la última diapo, que es el tema de educar, ¿no? En el cuidado. Yo creo que para nosotros los ingenieros comerciales es un desafío el poder sacarnos de la mente el paradigma que hasta ahora ha estado rigiendo nuestra profesión, ¿ya? Porque estamos marcados por un modelo de mercado, ¿sí? Un modelo que está centrado en el individualismo. Y está probado que ese modelo no sirve porque va en contra de la naturaleza del ser humano, que es un poco lo que explicaba Fernando, ¿no es cierto?, al inicio, esto de que somos seres relacionales, ¿sí? O sea, va en contra de la naturaleza porque las personas somos esencialmente relacionales. Entonces, cuando Gilligan habla de el tema de este desarrollo moral superior, incluso, dice ella, de la mujer, es porque tiene que cuidar de otros, ¿no? No está cuidando solo de ella. Entonces siempre hay un dilema moral ahí, ¿no? Y desde la perspectiva de lo que nosotros podemos hacer
yo creo que este educar en el cuidado que plantea Aylin se enmarca dentro de los procesos de desarrollo organizacional que nosotros hacemos en las organizaciones, ¿ya? Cuando nosotros participamos al interior de las organizaciones o fuera de estas como consultores, en DO, tenemos que reeducar, ¿no? El proceso de desarrollo organizacional es reeducar, resignificar. Y en ese sentido, a través de procesos de formación, de capacitación, de programas, ¿no es cierto?, de establecimiento de nuevas prácticas, de códigos de ética al interior de las organizaciones, podemos tener un número importante de instrumentos de gestión, tanto a nivel estratégico como operativo, que nos van a permitir generar las bases al interior de las organizaciones donde las personas se cuiden entre ellas, ¿ya? Hoy día hay toda una línea de la ética del cuidado al interior de las organizaciones que aborda el tema del abuso, del acoso laboral, del maltrato laboral. Y se entiende que en la medida que en una organización hay acoso, hay abuso, ¿no es cierto?, maltrato, la ética del cuidado no está vigente. Por lo tanto, la gran aspiración de la ética, que quiere tener valores universales, pero es una aspiración, ¿no es cierto? Lo más cercano es la Declaración de los Derechos Humanos. A nivel de las organizaciones, nosotros sí tenemos, afortunadamente, varios instrumentos para ir reeducando a las personas en la ética del cuidado, ¿ya? Evitando el maltrato, generando buenas prácticas, haciendo evaluaciones, revisando siempre nuestras prácticas, nuestros procesos. Y la otra buena noticia es que además de esos instrumentos, hoy día o cada día más la sociedad está sensibilizada respecto del tema y nosotros sabemos que los cambios legales vienen después de la presión que hace la sociedad. Y en ese sentido, los últimos años hemos sido testigos de cambios normativos que implican o que van en esta dirección. Por ejemplo, la ley antidiscriminación, ¿ya? Las demandas sociales por la igualdad de oportunidades, el feminismo, en fin, o sea, el mismo estallido social en Chile. O sea, todo apunta hacia allá. De hecho, hay personas que dicen que estamos viviendo la sociedad de las emociones, porque definitivamente la ética no puede ser solo razón. Tiene que también estar basada en la emoción. Entonces, los modelos de comportamiento organizacional que nosotros estamos estudiando hoy día, por ejemplo, en la escuela, consideran las emociones y el rol de la gestión de las emociones como fundamental para desarrollar las organizaciones. Así que yo quería decirle eso a Walter también, ¿no? Que hay todo un mundo que podemos trabajar para poder tener herramientas, ¿no es cierto?, para avanzar en esta línea. Eso quería comentar. Muchas gracias, Verónica, por complementar ahí todo eso. No sé, Aylin, ¿tienes alguna palabrita final respecto de lo último? Dale, le doy la palabra brevemente a Patricio. Dale ¿Sí? nomás, No, Aylin, dale, ya, pues bueno, Profesor, nuevamente. disculpe, que hable ahí Michael, que quería hablar antes de mí, por favor. Michael. Sí, por acá, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola, Estuvimos en bienvenido. clase hace un rato en la tarde. Sí. Dale, te escuchamos. Bueno, las dos presentaciones me han parecido muy interesantes, me han abierto mucho el conocimiento igual, porque uno conoce estas cosas a veces por encima. Me llamó mucho la atención lo que decía Fernando y Aylin al final como que me lo ratificó, un tema de la expectativa versus la experiencia. Me pasa mucho que en la actualidad las personas tienen muchas expectativas, porque el mundo hoy en día es muy acelerado, pero la experiencia no llena esa expectativa. Entonces, de forma ética, las personas creen que no hemos avanzado nada, y yo me incluyo en eso. Entonces, a nivel macro, ¿qué se debe hacer para que las instituciones puedan cumplir con las expectativas de la sociedad desde la ética? Ya sea desde la academia o ya sea desde las instituciones gubernamentales. Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué se debe hacer o qué elemento falta? Yo sé que la profesora Verónica respondió un poquito ahora hace poco, pero quizás si se pudiera complementar un poco más. Dale, Aylin, ¿pudiste comprender bien la consulta de Michael? Escucha, la verdad es que
tengo un coro de perros aquí. Escuché entrecortado. Es más que nada cómo apaciguamos las expectativas que tiene la sociedad sobre la ética en las organizaciones versus la experiencia que se vive. O sea, ¿qué tienen que hacer las organizaciones para poder llegar a un nivel ético donde las personas creen que es aceptable? Porque hoy en día se juzga mucho a las empresas, a las personas, ya sea virtualmente, sobre la ética. O sea, yo lo que creo, voy a decir mi opinión, finalmente las empresas hoy día trabajan con departamentos de recursos humanos donde el espacio de la ética es muy importante. Pero yo tengo una visión crítica con respecto a eso. Finalmente la ética no se puede poner al servicio de la producción de una empresa. La ética de alguna forma tiene que ser una conquista y un proceso largo donde se ha implementado una cultura institucional de cómo relacionarnos de otro modo, y eso no solo va a tener consecuencias en cómo gana o cómo tiene beneficio económico una empresa, sino que tiene que ver con una dimensión humana, de cómo yo me transformo en profesional al interior de una institución X, ¿cierto? Los índices de estrés, los índices de depresión, los problemas de salud mental que tenemos en Chile al interior de las empresas, la verdad es que yo creo que todavía no hemos puesto el grito en el cielo. Y muchas veces, ¿cierto? Se da esto de que tiene que tener altos niveles éticos para que eso no ocurra y para cuidar un poco la dignidad humana. Yo no sé si eso pasa, ya en términos contemporáneos. La esfera de la economía y la esfera de la ética tienen que aprender a dialogar, no son antagónicas, no lo son, ¿cierto? No hay que satanizar la empresa ni la economía y decir que toda empresa de alguna forma va a empezar a mermar en el ámbito humano. Yo no creo que sea así, pero creo que es un proceso largo, donde implica cambios de cultura, implica cambios en el cómo yo respeto al otro que está trabajando conmigo, saber trabajar en equipo, saber también problematizarse y tener la humildad para decir esto no lo sé hacer. Y yo creo que eso, no sé si te lo pueden entregar 5 años de formación profesional, yo creo que eso te lo va forjando el carácter, la vida. Y chocar con las expectativas, como decías tú, porque las expectativas no siempre se cumplen. Y eso es muy sano y es muy normal que ocurra. No tengo por qué siempre dar con lo que se espera. Uno para eso tiene la vida y aprender. Sobre todo ustedes que los que están en quinto van a egresar recién. Y uno se equivoca mucho. Eso es parte de la formación. Eso podría decir. Dale, súper, muchas gracias. Bueno, con esto sí que ya le damos nuevamente las gracias a Eileen por su presentación súper interesante. También ahí agradecemos la interacción, Michael, Verónica, Walter. Así que un abrazo para todos. Y ahora vamos con la última parte, que tenemos harto contenido para entregarles. Estamos un poquito pasados en el tiempo, lamentablemente. Vamos a tratar de hacerlo súper eficiente, súper rápido. Tengo hartas cosas interesantes ahí para contarles. Hay algunos alumnos que están conmigo en este curso sobre sostenibilidad en las organizaciones que han estado conmigo. También ya han visto algunas de estas temáticas. Me encantaría, bueno, tenemos ya en este momento 92 participantes, llegamos a superar la barrera de los 100, así que súper bien, buena interacción hoy día. Vamos a comenzar hablando de esto, de la importancia de una estrategia de sostenibilidad, RSE, responsabilidad social empresarial, y relación con los stakeholders. Primero vamos a ver, encuesta 1, vamos a hacer varias encuestas, tienen que estar atentos ahora para votar rápidamente en sus computadores o en sus teléfonos donde están conectados, ¿cierto? ¿Conoces el concepto de sostenibilidad? Vamos a, ahora en adelante, empezar a votar. 1, sí, lo conozco bien, lo conozco algo, no lo conozco. Vamos. Oye, qué rápida las votaciones, ya tenemos 30. Vamos adelante, ¿eh? Tenemos que llegar a superar unos 60 votos para que sea más o menos representativo. Va ganando la opción lo conozco algo, algunos sí lo conozco bien, otros no lo conozco. Seguramente ahí los conozco bien, son algunos de mis alumnos, ¿cierto? Que hemos estado, ¿cierto? Viendo este tema todo este semestre.
Ya, nos quedamos entonces ahí, tenemos 62 votos, entonces hay 56% que dice lo conozco algo, después el 29% lo conozco bien, y el 15% no lo conozco. Bueno, vamos adelante, ya vamos a terminar aquí la encuesta, nos quedamos con esta muestra de 64 alcanzaron a votar, vamos a compartir los resultados, ¿ya? Ahí está, vamos a hacer varias de estas encuestas así como cortitas para tratar de ir complementando esta presentación. Entonces, bien, ahí ya tenemos este primer análisis. Entonces vamos a entender un poquito, ¿qué es esto de la sostenibilidad, cierto? Se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. O sea, estamos pasando de la lógica de qué significa un desarrollo normal, ¿cierto? Un crecimiento económico, tiene que ir de la mano de todos estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, esto se los voy a enseñar ahora y no se les va a olvidar nunca. Sostenibilidad significa tres cosas. Significa que hay que considerar tres pilares para pensar en algo sostenible, ¿cierto? La sostenibilidad tiene que ser económica, social y ambiental, o ecológica, que también se puede llamar, o medioambiental. ¿Ya? Cuando estamos considerando estos tres aspectos, ¿cierto? El social, el económico y el ecológico, al centro vemos que tenemos una organización sostenible. Cuando pensamos en empresas, en emprendimientos, digamos en una sociedad, es sostenible cuando considera un desarrollo económico, un desarrollo social y el cuidado de nuestro medio ambiente. Entonces, eso es la sostenibilidad, para que no se le olvide nunca, tres elementos centrales, tres pilares, económico, social y ambiental. Entonces, ¿qué se entiende por desarrollo sostenible? Esto que hemos hablado tanto el último tiempo, ¿cierto? Desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, no es solamente pensar en lo verde, ¿cierto? En esto de cuidar el medio ambiente, de preocuparse del reciclaje y todo, es mucho más que eso. Entonces, desarrollo sostenible es el que atiende las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus necesidades y aspiraciones. O sea, ¿cómo podemos vivir en un mundo que pueda satisfacer sus necesidades sociales, cuidando el medio ambiente, para que a futuro también podamos seguir desarrollando estos aspectos? Aquí tenemos nuestros queridos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Probablemente muchos de ustedes, primera vez que se encuentran con esta gráfica. Los objetivos de desarrollo sostenible son los objetivos que justamente han acordado todos los países miembros de las Naciones Unidas desde el año 2015, pensando en una agenda de largo plazo hasta el 2030, es decir, 15 años plazo, desde el 2015 hasta el 2030, tratando de guiar hacia dónde deberíamos liderar el mundo, cómo tenemos que imaginar un crecimiento de los países, de las organizaciones, de nuestras sociedades, de las personas. Y aquí es donde aparecen varias temáticas muy diversas, muy potentes, muy interesantes, que son los objetivos que han sido planteados para todo el mundo, en el fondo, que parten. Esto no es un ranking, no va del más importante al menos importante, todos son importantes en diferentes ámbitos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Lamentablemente no tenemos tiempo para explicar cada uno de ellos, sino que los vamos a mencionar, ya los títulos dicen bastante. Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Para esto necesitamos varias clases de poder conversar y comentar cada uno de estos temas. Y entonces, por ejemplo, yo en algunas ocasiones con mis alumnos, bueno, yo ni siquiera me presenté para los que no me conocen, yo soy Andrés Hernández, soy docente en este momento de la Universidad Católica Silva Enríquez. Yo tengo dos asignaturas, estoy haciendo el curso que se llama Sostenibilidad en las Organizaciones, ahora este segundo semestre, y durante el primer semestre yo realizo un curso que se llama Gestión de Emprendimientos Sociales, ¿ya? Yo estudié Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y tuve la oportunidad de hacer un máster en
en Economía Social en la Universidad de Valencia en España, y ahí también he podido ver varios de estos temas que son apasionantes, y espero que tengan la posibilidad ustedes también de motivarse con todas estas temáticas. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son los objetivos que se persiguen, desarrollar el mundo, ¿cierto? Las diferentes sociedades. Entonces, yo con mis alumnos hemos hecho ejercicio ya. ¿Cuáles te parecen más prioritarios? ¿Cuáles te parecen más interesantes? Y dentro de lo que más se repite, aparecen estos objetivos. Entonces, ahora vamos a hacer la encuesta número 2, que es los objetivos para Chile. ¿Cuál de estos objetivos te parece el más prioritario para Chile hoy? Comenzamos las votaciones. Vamos a ver. Ustedes pueden ver en línea ahí cómo se van comportando. Patricio, ¿se ve en línea cómo van avanzando los gráficos, no? ¿Sí? Ya, perfecto, qué bueno. Bien, aquí tenemos diversidad, van 35 votos. Vamos adelante, sigamos, lleguemos a los 60 por lo menos de muestra. ¿Cuál de estos objetivos te parece el más prioritario para Chile? Conociendo ahí como los titulares. 56, 57 votos. Bien, ya tenemos ahí una buena participación, tenemos 90 conectados y hay más de 60 que han votado. Ya, ahí tenemos, entonces, si esperamos un poquito más, a ver, ya terminen de votar, terminen de decidirse, ¿cierto? Y ya, vamos a finalizar la encuesta cuando vote una persona más, y para completar los 70 votos. Listo, terminamos la encuesta, entonces vamos a compartir los resultados, y ahí vemos que el ganador es la reducción de las desigualdades, ya que sabemos que uno de los grandes temas que tenemos en nuestro país. Con 25 votos. Después, en segundo lugar, quedó educación de calidad, por supuesto, muy relevante. Después vendría con 11 votos, trabajo decente y crecimiento económico, salud y bienestar. Y al fondo, el fin de la pobreza, algo tan poco importante como el fin de la pobreza y la acción por el clima. No, bien. Dale, entonces, interesante ahí los resultados. Obviamente esto no existe uno más prioritario que el otro, todos son muy relevantes, ¿cierto? Y hay que ir avanzando en todo sentido. Vamos a ver ahí algunos comentarios, ¿cierto? Que nos han hecho en el chat. Por un lado, Fernando dice, mundo líquido, las organizaciones no existen en sí mismas, sino las personas que las componen y le dan vida o valor a la misma, por supuesto. Walter Concha nos comenta, ahí entramos nosotros a través de la inteligencia artificial para apostar a una minería verde o sostenible. Interesante, ahí con la experiencia que nos estaba comentando Walter, ¿cierto? Hay muchas empresas, sobre todo mineras, que están muy metidas en esto de la sostenibilidad y realizando buenas prácticas. Álvaro nos comenta, comparto lo que indica Fernando Flores, las organizaciones no existen por sí solas, sino que los propietarios, accionistas y directivos determinan el comportamiento de las organizaciones, no necesariamente propietarios, accionistas y directivos, también cada vez más los trabajadores están teniendo una participación importante y deberían cada vez tenerla más. Bien, entonces seguimos adelante. Aquí tenemos, estamos viendo esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? ¿Cuál podría ser más prioritario para Chile? ¿Conoces el concepto de responsabilidad social empresarial? Vamos a ver qué dicen los compañeros en este concurso online. ¿Conoces qué significa RSE? Sí, lo conozco bien el concepto, lo conozco algo o no lo conozco. Vamos con las votaciones. Ya, ahí mira, ya estamos cada vez más rápidos los dedos para votar, ya tenemos más de 40 votos. Esto lo vamos a hacer como un concurso, como un programa de televisión para que sea más entretenido. Ya que a esta hora muchos estamos cansados, ¿cierto? Después de una jornada intensa. Mira, ahí están bastante repartidas las votaciones, ¿eh? Se mezcla como en un tercio de lo conozco bien, lo conozco algo y no lo conozco. Bueno, de ahora en adelante lo van a conocer y se van a dar cuenta de la relevancia que tiene esto, de la responsabilidad social, de la sostenibilidad en todo lo que es la gestión de empresas. Si estamos estudiando ingeniería comercial, tenemos que ser capaces, tenemos que considerar esto como parte clave de nuestro desarrollo profesional, de nuestro aprendizaje, de nuestro conocimiento. Entonces vamos a compartir la encuesta, ya ahí está los resultados. Ganó el no lo conozco, mira, tenemos ya 24 personas que no conocen el concepto de RSE y algunos lo conocen algo y otros lo conocen bien. Vamos a ver entonces, ¿qué significa esto de la responsabilidad empresarial? Es el compromiso continuo
de las empresas para comportarse éticamente, ya, totalmente relacionado con lo que estamos hablando, ¿cierto? Y contribuir al desarrollo económico, ¿cierto? Crecimiento, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, ya, tenemos ahí por de un grupo de personas, ¿cierto? De la comunidad local y la sociedad en general. Ahí tenemos una de las definiciones de responsabilidad social, hay varias, ahora no es el momento de mostrarlas todas, yo las veo con los alumnos en clases, solamente identificar de que cuando hablamos de responsabilidad social es algo que las empresas no tienen que solamente imaginar su desarrollo económico, su crecimiento, no tienen que pensar exclusivamente en la generación de utilidades, sino que en que las empresas están destinadas a ser un bien o aportar un bien para la sociedad, desarrollar cosas positivas, ¿cierto? Tener un impacto positivo en la sociedad y no negativo, justamente. También ayudando a las personas y afectando de la menor forma posible el medio ambiente. ¿Bien? Bien, bueno, aquí tenemos algunos otros comentarios de las que nos han comentado, comentarios comentados, valga la redundancia, ¿cierto? Tenemos Camila Leal, nos comenta, considero que al tener educación de calidad, varios de los puntos que se abarca se podrían solucionar, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos acá a la vista, no son independientes uno de sí, sino que son interdependientes, ¿ya? Efectivamente, la calidad incide en el fin de la pobreza, incide en la salud, el bienestar, el trabajo decente y crecimiento económico también está vinculado con la educación de calidad, está vinculado con la reducción de las desigualdades, el tema de la acción por el clima también tiene que ver con la pobreza, por ejemplo, y el agua limpia y saneamiento tiene que ver también con los factores de pobreza, con los factores de vida submarina, ecosistemas terrestres, etc. Entonces hay un vínculo entre los diferentes objetivos. ¿Ya? También Yolanda nos dice, creo que reduciendo la desigualdad se produce un efecto dominó, ¿cierto? Y se pueden mejorar los otros objetivos también, por supuesto. Todos, como les digo, están interrelacionados. Álvaro nos pregunta, estimado Andrés, ¿tú sabes cuál es la tasa de sindicalización en Chile? No supera el 20%, efectivamente. Los trabajadores no tienen en la práctica injerencia en la toma de decisiones en las empresas en Chile. Así es, lamentablemente, eso es porque tenemos una historia de como una criminalización, entre comillas, de los sindicatos, ¿cierto? Una visión un poco antigua, un poco de considerar al sindicato como una fuente exclusiva de conflictos y de problemas para las organizaciones y no considerarlos como un aliado, como un stakeholders, como un grupo de interés relevante para la organización. Bueno, eso es un tema grande que no nos alcanza el tiempo como para descubrirlo. Walter Concha pregunta, ¿existe crecimiento económico de la mano de la responsabilidad social? Por supuesto, la responsabilidad social y la sostenibilidad son conceptos muy similares. De hecho, la sostenibilidad es más completo. De la responsabilidad social es como de qué forma las empresas también se hacen cargo de sus impactos, por ejemplo, impacto con las personas, con el medio ambiente, y no poder desarrollarse exclusivamente como un factor de crecimiento económico. Y efectivamente, el crecimiento económico tiene que estar de la mano con esto, porque el mundo no da más con la forma en que hemos degradado el planeta, por ejemplo, y todavía es increíble que siga gente muriendo de hambre en nuestro mundo que debería ser tan próspero. Bueno, en fin, son montones de temas que no nos alcanza el tiempo. Ya, mira, se supone que esta actividad la teníamos hasta las 8:30, vamos a pasarnos en el tiempo de todas maneras, espero que estén entretenidos e interesados en este tema, nos vamos a pasar en el tiempo, se los digo desde ya, las presentaciones anteriores también estuvieron interesantes y tomamos más tiempo del que estaba originalmente planteado. Entonces, bueno, sigamos adelante. Mira, aquí este concepto de responsabilidad social, yo les decía que está vinculado con la sostenibilidad, y aquí tenemos un modelo, uno de los muchos modelos que están relacionados en este tema, que, por ejemplo, plantea los fundamentos de la empresa responsable y sostenible, tomando un poco estos mismos conceptos que están totalmente de la mano con la ética. La responsabilidad social y la sostenibilidad van totalmente unidas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, desde arriba, apertura y sensibilidad hacia el entorno. Eso es clave. Las empresas no pueden no pueden seguir pensando en ellas mismas, ¿cierto? En su propia generación del beneficio económico, porque no es suficiente. La sociedad necesita de las empresas, necesita de las organizaciones para un desarrollo social y también el cuidado
del medio ambiente. Hablemos de entorno, tanto de entorno social como de entorno medioambiental. Después, a mano derecha tenemos la creación de valor. Por supuesto, las empresas tienen que crear valor, no solamente valor económico, sino que valor social. La consideración del largo plazo, ¿cierto? Por eso es tan importante el cuidado del medio ambiente, y una preocupación no solamente de obtener este beneficio económico, que muchas veces ha pasado. Hemos estado acostumbrados a esta pequeña ganancia del corto plazo, de poder generar más rentabilidad, y no pensar en un desarrollo mayor, que vaya a largo plazo. Capacidad innovadora, por supuesto, que es clave para todo lo demás, generar ideas, generar propuestas, avanzar en todas las líneas. El sentido de comunidad, por supuesto, que las empresas tienen que tener. Por ejemplo, las empresas que tienen a sus trabajadores más cohesionados, más comprometidos con su rol, con su, digamos, identidad, con el funcionamiento de la empresa, por supuesto que son más prósperas y pueden desarrollarse mucho mejor. Entonces, bueno, ahí hay montones de otros conceptos que no alcanzamos a ver. Esto es uno de los modelos que yo les quería mostrar, así como de que habla de los fundamentos de la empresa responsable y sostenible. Bueno, la ética profesional en las organizaciones, un poquito lo hemos conversado desde el inicio, ¿cierto? Nos lo ha planteado tanto Fernando como Ailín, ¿cierto? Aquí lo planteamos como concepto, ¿cierto? Es el conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización, cuando hablamos de ética profesional en el fondo. Se basa en valores universales, ¿cierto?, que poseen los seres humanos, como la responsabilidad, honestidad, respeto, etc. Para una empresa, la ética es de vital importancia para definir conceptos, valores y creencias con que se identifica la organización y sus colaboradores. Muchas veces pasa que a veces la empresa tiene sus propios valores, y a veces un trabajador puede llegar a esa empresa y no compartir los mismos valores. Entonces también es importante nosotros como profesionales que si que llegamos a una empresa y vemos que a veces no calza un poco el espíritu o la cultura organizacional que hay ahí, con lo que uno realmente siente, con lo que uno cree, quizás no es el lugar donde uno debería trabajar. Y a veces pasa eso, o hay muchos conflictos porque hay diferencias de valores o diferencias de visiones que tienen que ver justamente con la ética. Entonces, bueno, y ahí como último tema, en una organización el principal objetivo de la ética profesional es dejar de lado los beneficios individuales y trabajar en conjunto por el bien común, ¿ya? Entonces, siempre pensando en un objetivo en conjunto. Pregunta abierta nuevamente. Encuesta. ¿Conoces el concepto de stakeholders? Empezamos ahora ya a votar. ¿Conoces el concepto de stakeholders? Sí, lo conozco bien, lo conozco algo, o no lo conozco. Sigamos con el alto rating y la buena participación que hemos tenido. Lo conozco bien, tengo varios alumnos ahí que ya por supuesto pueden dar una cátedra sobre qué significa esto. Bien, tenemos, ya, cuando completemos los 60 votos, ya ahí ya estamos ok. Bien, vamos a terminar la encuesta a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Tenemos entonces estos resultados. Mira, un casi empate de 63, o sea, perdón, 25, lo conozco bien, 26 personas, 25 no lo conozco, y 12 lo conozco algo. Mira, están bastante repartidas. Entonces vamos a entender qué es esto de los stakeholders, esta palabra gringa tan rara que a veces tenemos durante nuestra carrera, tantos conceptos que son en inglés y que a veces no se han castellanizado lo suficiente. Simplemente son los grupos de interés. Esos son los stakeholders. Bueno, entonces, aquí una de las definiciones que hay es: un stakeholder de una organización es cualquier grupo o individuo que pueda afectar o se ve afectado por los logros de los objetivos de la organización. Es decir, cuando pensamos en la gestión de una empresa, no solamente hay que enfocarse en satisfacción del cliente, que lo típico que nos han enseñado, por ejemplo, en marketing o en administración, es las empresas están para la satisfacción del cliente. ¿Cuántas veces han escuchado eso? O siempre como enfocarse en el cliente, y claramente no es el único grupo de interés en el cual uno se debería enfocar la empresa, sino que por supuesto que están los trabajadores, los proveedores, las entidades financieras, la comunidad en general, el gobierno, las instituciones externas, los medios de comunicación, etcétera. Pueden haber montones de grupos de interés.
Entonces, bueno, hay montones de cosas. A ver, tenemos algunos comentarios más dentro del chat, ¿cierto? Está interesante, profe, siga, nos dicen por ahí. Estimado Andrés, sería bueno diferenciar crecimiento con desarrollo económico para orientar las acciones de los países para establecer sus sociedades más justas. Nos comenta Álvaro Muñoz, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Y muchas veces se habla, no, de crecimiento, o desarrollo así a secas, por eso tenemos que ponerle el apellido de desarrollo sostenible, y es un elemento tremendamente clave. Hablar de desarrollo sostenible siempre va de la mano con un desarrollo social y cuidado del medio ambiente, preocupación por todos los factores relacionados con la ecología. ¿Qué más? También, bueno, Camilo dice, profe, pero dejar de trabajar e intentar ser parte de un cambio, no sé bien a qué te refieres con eso, Camilo, perdón. Dejar de trabajar o intentar ser parte de un cambio, bueno, eso pensando como en una empresa, no, ser parte de un cambio, por supuesto, volviendo como a lo que estábamos hablando hace un ratito, sí, pues la idea es que nosotros como profesionales, con sentido social, que es lo que quiere inculcarnos aquí la Universidad Católica Silva Enríquez, es no solamente que ustedes sean unas máquinas de gestionar empresas, de hacer sus propios negocios y de ganar plata, sino que sean profesionales con un sentido social, con un sentido, con una preocupación ética, y eso es lo que quiero transmitirles, que es lo principal, que se vayan desde el día de hoy, más allá de los conceptos, eso, como de saber y entender que ustedes están llamados a ser profesionales éticos, profesionales que buscan transformaciones en sus entornos profesionales, en sus entornos personales, etc. Álvaro también después nos complementa, el crecimiento se mide en comparación de indicadores con años anteriores, como por ejemplo el PIB. El desarrollo es alcanzar nivel de calidad de vida y que se haga un país con sistemas educacionales, salud y protección social igualitarios para todos los habitantes del país. Bueno, exacto, es un concepto más complejo que incluso lo que tú acabas de decir. Hay muchos elementos que están detrás y efectivamente el PIB, el PIB, no nos dice nada respecto de cómo se generó ese crecimiento económico, ¿ya? Porque, por ejemplo, una empresa puede tener un tremendo crecimiento, pero ¿qué pasa si detrás hay trabajo infantil o hay, digamos, prácticas antisindicales, hay malas condiciones laborales, hay bajas remuneraciones, hay, no sé, pues, problemas con la ética, o los proveedores simplemente están degradando el medio ambiente de forma totalmente ilegal? ¿Ya? Entonces, por eso, el crecimiento económico no nos dice cómo se genera ese crecimiento, ¿cierto? Entonces hay que no solamente mirar el PIB, no solamente mirar el crecimiento, y tampoco no solamente mirar las utilidades de la empresa, sino que cómo se generaron esas utilidades o cómo se generó ese crecimiento económico. Por ahí va un poquito el análisis. Bien, entonces, estos grupos de interés, tenemos los internos y los externos. Tenemos por un lado los grupos internos, ¿cierto? Propietarios, accionistas, dirigentes, o sea, directivos, gerentes, trabajadores y sindicatos, ¿cierto? Todos los que son parte de la organización. Y también tenemos muchos stakeholders externos, grupos de interés como los clientes, proveedores, entidades financieras, etc. ¿Ya? Encuesta, rápidamente, número 5. ¿Cuál crees que son los stakeholders más relevantes? ¿Ya? Vamos, a votar, para las empresas. O sea, si tú estuvieras a cargo de una empresa, por ejemplo, ¿cuáles son los stakeholders más relevantes? ¿Trabajadores, clientes, accionistas, proveedores o el entorno social? A votar, a votar. Tenemos 51 votos. Sigamos, lleguemos a los 60. Vamos. Ya, bueno, por ahora está ganando claramente el de los trabajadores, ¿cierto? Quizás por un poquito lo que estamos conversando, de la importancia de preocuparse de la gente en las empresas y entender que los trabajadores efectivamente son quienes al final lideran y participan del éxito o no de una empresa, que también se deben a los clientes. Por supuesto, los clientes son tremendamente relevantes y al final son el foco de los modelos de negocios que tenemos que diseñar. El entorno social también tiene una serie, tiene varios votos, ¿cierto? Que cada vez se torna más importante, ¿cierto? La relación con las comunidades, entender que las empresas no solamente están, digamos, exclusivamente en un punto, en un lugar, como para su generación de utilidades, sino que tienen que preocuparse de su entorno social. Bueno, los accionistas propietarios, por supuesto, que eso es como del origen, o sea,
la máxima económica que viene hace, no sé, más de 50 años, es que las empresas están hechas para generar utilidades para sus dueños, para sus propietarios, y esa es como la máxima que como que de alguna forma nos han metido en la cabeza desde hace un montón de años, ¿cierto? Hay que maximizar utilidades, reducir los costos, generar beneficio económico para los accionistas, para la inversión. Eso es como la lógica económica 100%. Y ahora la idea es abrir esa mirada a una mirada más social, ¿ya? Entonces tenemos ahí ya los resultados, donde, claro, los trabajadores ganaron con un 47%, seguido por los clientes y el entorno social. Bien, sigamos. Entonces, después tenemos a la otra, entre comillas, presentación que está pegada a esta, que vamos a hablar de transparencia corporativa y estrategia empresarial, análisis de dilemas éticos. Estoy metiéndole chala porque estamos ya pasaditos en el tiempo, y en honor a todo el tiempo de cada uno de ustedes, vamos a tratar de hacerlo más breve de lo presupuestado. Bueno, la transparencia corporativa, que tiene relación obviamente con la ética, con la RSE, ¿cierto? La transparencia en las empresas se refleja en la responsabilidad social empresarial, o corporativa, que también se llama. Se dice que la transparencia empresarial genera confianza entre todos los que de alguna forma tienen relación con la entidad: empleados, clientes, proveedores, accionistas y la sociedad en general, o sea, todos los grupos de interés. Dicho de otra manera, la transparencia es un paso voluntario y activo. La transparencia muchas veces no es obligatoria, ya en las instituciones públicas, por ejemplo, en los ministerios, en las divisiones públicas, en las empresas públicas, sí hay ley de transparencia y hay muchas cosas que tienen que informar. Sin embargo, en las empresas privadas hay pocas cosas que tienen que realmente transparentar, entonces hay un paso voluntario, y cada vez más la sociedad, los trabajadores, los clientes, la comunidad en general les exige a las empresas ser más transparentes, por supuesto. Entonces, la transparencia es un paso voluntario y activo de las entidades que va más allá del mero cumplimiento de las leyes, y se puede considerar como un conjunto de acciones que buscan repercusiones positivas sobre la sociedad. ¿Por qué es importante la transparencia en organizaciones? Hay un montón de razones, ahí tratamos de sintetizarlas en ellas. Mayor satisfacción laboral de los trabajadores, por supuesto que uno va a estar más comprometido con una empresa si es que esta empresa es transparente con uno, si se entrega la información, en vez de que todo sea como por debajo y que nos terminemos enterando como por los rumores. Eso siempre es negativo. Atracción y retención del talento en la empresa, por supuesto, las personas con mayor nivel de talento, ¿cierto?, de desarrollo profesional que buscan, tienen que trabajar en un ambiente de confianza, en un ambiente donde haya buena comunicación y buena transparencia. Consecución de los objetivos, fomento de la innovación, mayor estabilidad, etc. Varios de los elementos que no alcanzamos a analizar uno a uno. En general, encuesta número 6. ¿Crees que las empresas en Chile son transparentes con sus clientes? A votar a la 1, a las 2 y a las 3. Las empresas sí son transparentes, son relativamente transparentes o son poco transparentes. ¿Qué opina el público? Está negativa la cosa, no tenemos ni un voto por ser transparentes. Ningún voto. Ya, hay claramente una mala percepción, ¿cierto?, de las empresas en Chile. ¿Se ha avanzado algo en los últimos años? Perdón, buenas tardes, no aparece la encuesta. Ir mejorando, ¿cierto? Ya no hay tanta opacidad como antes, pero bueno, porque también la gente lo va demandando. Entonces, ya vamos a terminar aquí la encuesta con 51 votos, y claramente ganó son poco transparentes o son relativamente transparentes. Ya, bien. Eso es básicamente que claramente hay una mala percepción, ¿cierto?, de las organizaciones en este sentido. Y aquí vamos a plantear varios deberes y dilemas éticos en las empresas. Partiendo por hacer bien el trabajo, ¿cierto? Lo más ético, lo más importante nosotros como profesionales es hacer bien la pega, es lo mínimo, es lo básico, totalmente necesario para desarrollar una buena actividad profesional, ¿cierto? Dar un buen ejemplo personal. Segundo lugar, dentro de las empresas, el pago de remuneraciones dignas. Clave, totalmente importante, no solamente los sueldos, sino que también entregar buenas condiciones laborales, entregar buenos beneficios a los trabajadores. Después, evitar el trato vejatorio, la discriminación, horarios injustos, todo lo que son malas condiciones laborales en el fondo. El pago de impuestos, esto es clave, y
aquí es donde hemos tenido muchos de problemas éticos, problemas de corrupción también en nuestro país, que tienen que ver con el pago de impuestos o el no pago de impuestos. Por ejemplo, los paraísos fiscales, por ejemplo, el financiamiento irregular de la política con boletas ideológicamente falsas, ya los casos Pentas, SQM, ya montones de otros casos. La colusión, bueno, eso ya es otro de los elementos. Por ejemplo, en el tema de pago de impuestos. Después, probidad, corrupción, soborno y extorsión. Ahí también hay varios elementos que tienen que ver con la corrupción que no alcanzamos a revisar hoy día. Uso correcto de información confidencial o privilegiada. Eso también es algo importante, porque muchas veces hasta hemos sabido de altas autoridades en nuestro país que han utilizado información privilegiada para su beneficio propio, y claramente eso es algo no solo ilegal, sino que claramente poco ético. Bueno, no abusar de posición dominante, que eso también se usa mucho, sobre todo con las grandes empresas, con las grandes fortunas, ¿cierto? Las personas que cuentan con mayor nivel de capital. Bueno, libre competencia legítima, ¿cierto? Evitar la colusión entre competidores, y ahí tenemos otro de los casos grandes de corrupción, la colusión, ¿cierto? Que hemos visto del confort, de las farmacias, de los pollos, por supuesto de los casos como más emblemáticos en nuestro país, que son bastante vergonzosos y que no pueden volver a ocurrir. Transparencia sobre la real situación de los negocios, eso también es súper clave. Estamos hablando de todos los deberes y dilemas éticos en las empresas. Por ejemplo, hace un rato, Walter, ¿cierto?, nos está compartiendo un poco su visión, ahí de a veces de qué forma uno se compite, o sea, combate con la ética en una organización. Esto está bien, esto está mal. Hay a veces una delgada línea que uno no sabe qué es lo realmente que hay que hacer. Por eso también muchas veces las empresas tienen que crear sus propios códigos de ética, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, bueno, etc. Cuidado del entorno ecológico, por supuesto, que es un deber ético. Aquí hemos visto todo lo relacionado con, no sé, pues los casos Dominga, los casos Hydro Aysén, los casos, no sé, pues de diferentes empresas que han sido a Pascualama, por ejemplo, casos más emblemáticos que tienen que ver con el medio ambiente. Recto uso de los bienes de la empresa, ¿cierto? No, por ejemplo, si tengo un vehículo exclusivamente para el uso de la empresa, no debería irme a la playa con mi familia, ¿ya? Salvo que eso efectivamente se permita y esté conversado, también puede ser. Bueno, cumplimiento de plazos de entrega y pago, por supuesto, ¿cierto? No, si me comprometo con mi cliente, ¿ya?, a que tengo un plazo de entrega, tengo que cumplirlo, y si no, ya estoy teniendo un problema ético y legal, ¿ya? Lo mismo con los proveedores, si yo te comprometo una fecha de pago, tengo que cumplirla, ¿ya? Entonces ahí tenemos montones de temas que están diariamente en el análisis de las empresas. Y por supuesto, por último, prever, evitar y resolver los conflictos de intereses que hay entre las personas, entre las diferentes partes o en las diferentes áreas de las organizaciones. Entonces, y aquí queda planteada la última pregunta. En tu vida y tu futuro profesional, ¿estará la ética en el centro de tus acciones? Y con eso cerramos la presentación de hoy. Con esa pregunta ahí para que la empiecen a dar vuelta. En tu vida y en tu futuro profesional, ¿estará la ética en el centro de tus acciones? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? Un poquito, más o menos. Camilo dice ahí con toda la energía, sí, por supuesto. Álvaro Muñoz también nos comentaba, bueno, Walter se retiró. Walter, la transparencia es un tema ético, por supuesto, está todo vinculado. En Chile, en general, las empresas no son transparentes. Ver los temas de colusión, elusión y demandas de los tribunales del trabajo. Exacto, un poco lo que hemos estado comentando. ¿Ya? Entonces, eso. Preguntas, comentarios finales. ¿Alguien quiere levantar la manito? Vamos a destinar los últimos 5 minutos para preguntas expresas, así como rápidas, o comentarios, alguna opinión que alguien quiera desarrollar. Bueno, profesor, yo quería comentar algo ¿Patricia? respecto... Sí, Perdón. ¿me escucha bien? Ahora te escucho, sí, tuve un problema ahí de audio, dale. Sí, bueno, que en honor al tiempo yo me quedé con la pregunta ahí para Ailín. Bueno, más que nada agradecerle por la entrega ahí de sus conocimientos y comentarles que uno de los conceptos que me parecieron muy, muy relevantes ahí era el concepto de ethos y pathos. Y que me trajo algunos recuerdos en cuanto a contenidos que nos han pasado en la universidad, en cuanto a que, claro, nosotros no escogemos estar en este mundo, sino que espontáneamente llegamos y tenemos que aprender ahí a
a prueba y error de cómo vivir, de cómo tomar decisiones y de cómo enfrentar el día a día. Perfecto, vale, muchas gracias. Bien, ¿alguien más, amigas y amigos? ¿Preguntas? Bueno, ahí Javier nos preguntaba, ¿se nos podría hacer llegar la PPT, por favor? Sí, yo hoy día les mandé un correo, ¿cierto? Bueno, primero se las mandó el director, Cristian Gutiérrez, yo le respondí a todos, ¿cierto? Antes de que empezara esta sesión, para recordarles que estaba esto, yo mañana se los voy a mandar esta presentación, también la presentación de Ailín y de Fernando, y el link al video con toda la jornada de hoy para que les pueda quedar a ustedes y a las personas que no se conectaron el día de hoy también, así que se los vamos a hacer llegar, ¿ya? ¿Algún otro comentario? Por ejemplo, Victoria dice, por mi parte, solo agradecer la instancia, su entrega de información que será relevante para nuestro desarrollo profesional. Esa es la idea, por supuesto, y como les digo, el concepto es cómo nosotros nos proyectamos como profesionales, solamente como unos buenos, no sé, gestores, buenos administradores de empresas, buenos economistas, o vamos a ser profesionales con un compromiso social, con un compromiso por el medio ambiente, por mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, por trabajar por la no discriminación, por la educación de calidad, un poquito por todo lo que nos plantean aquí. Vamos a volver a nuestros queridos objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a querer trabajar por la igualdad de género, por la reducción de las desigualdades, por la salud y bienestar, el fin de la pobreza, ¿ya? Entonces, eso, siempre tener en la mente cuál es nuestra finalidad, nuestro compromiso que queremos tomar con nosotros mismos y con nuestra sociedad. Así que con eso vamos a ir cerrando. Bueno, Bárbara Gómez nos comenta, excelente charla, muy informativa y enriquecedora. Se agradece a las presentaciones y a los profesores por todos los temas tratados. Muchas gracias. Una guía para orientar la responsabilidad social es la ISO 26000, efectivamente, lo vemos con nuestros alumnos en el curso de sostenibilidad. También ahí es una guía interesante. Hay varias otras herramientas. Así que eso pues, ya terminamos la sesión de ahora con 67 participantes, llegamos hasta estar con 100, ya estamos súper pasados la hora, la idea era cerrar a las 8:30, ya estamos 10 para las 9, así que bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, un gran abrazo y quedan todos invitados después a tomar, cuando necesiten, para el cuarto o quinto año, yo hago 2 ramos optativos, los cursos que se llama gestión de emprendimientos sociales, que lo hago durante el primer semestre, en este caso el próximo año se volverá a repetir, y también el curso de sostenibilidad en las organizaciones, así que quedan invitados a aprender más de estos temas, y también a instalar la ética, la responsabilidad social y la sostenibilidad en todo su proceso de aprendizaje en esta universidad. Así que con eso nos despedimos, muchas gracias, y con la invitación ahí a tener en la mente esta pregunta. ¿Estará la ética en el centro de Muy bien, gracias. Ahí no sé qué. Chao, gracias por la invitación. Chao, Ailey, muchas gracias a ti. Chao, que estén muy bien. Varios buenos comentarios ahí por el chat también. Gracias, chiquillos. Qué bueno que se hayan podido motivar. Entonces, se hizo poco el tiempo, comenta por aquí una compañera, Montserrat, claro que sí. Ya les vamos a mandar esta presentación y ya se quedan con mi correo también para cualquier necesidad o cualquier información adicional que necesitan que les comparte. Ahí está, a hernandez@ucsh.cl. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.